a terminar ahora el estudio de los demonios que estamos estudiando, estamos viendo. Es decir, hemos estado siguiendo una serie de enseñanzas sobre liberaciones y todo lo que usted ha oído. Pero hoy vamos a ver una panorámica para estar seguros de que echar fuera demonios no solo es una necesidad, sino es una orden del Señor. Y los que no echan fuera demonios o no lo creen, están fuera del marco evangélico. Además, los ministros que no experimentan ese terreno están bajo el nivel ministerial. No es especialidad de alguien, sino los que creen echan fuera demonios. O sea que todo ministro, si quiere tener un ministerio completo, debe tener experiencias en ese terreno. Debe tenerlas. No rehuirlas, ni mucho menos ignorarlas. La base de nuestro estudio es en Marcos 16:17, en donde dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora usted nota que son palabras de Cristo. Mucha gente dirá que no hay que hacerlo, o no se puede hacer, o no se debe hacer, pero el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Luego, en ese mismo verso, usted note que estas señales seguirán, son las palabras de Cristo, o sea que no se están circunscribiendo ni a los días del Señor, ni a los días de la iglesia del principio nada más, sino seguirán a los que creen. Ahí se extiende el mandato a toda la iglesia y a todos los tiempos de la iglesia. Pero vamos a verlo a la luz de este esquema. Usted nota que, poniendo la base del versículo que hemos leído, tenemos ya seguridad de que echar fuera demonios no es ni mucho menos una herejía, sino que es algo del Evangelio. La primera liberación fue llevada a cabo precisamente en el cielo. Liberación en el sentido de librar al cielo del demonio. Porque Luzbel se convirtió en demonio, o mejor dicho, en el diablo, en el maligno. Y entonces fue expulsado del cielo. O sea que el Padre, Dios Padre, nos está dando el ejemplo de que al diablo hay que echarlo. No hay que dialogar, o mejor dicho, no hay que pactar, no hay que consentirlo, sino echarlo. Ese es el destino del diablo. En el cielo fue echado y se ordenó de parte de Dios que fuera echado de donde estuviera. Fue echado desde los tiempos del Antiguo Testamento. Fue echado de él o sus enviados, y también será echado del cielo, o mejor dicho, de la atmósfera, será echado sobre la tierra en los días finales, luego amarrado y aprisionado 1000 años, y después echado definitivamente en el infierno. Ese es el trazo final de esa liberación, donde terminará el diablo, abarcando toda la etapa del drama humano. Ustedes notan entonces que la liberación del diablo, aunque fue una liberación completa en el cielo, no fue una liberación completa a nivel de sus actividades. O sea, podríamos clasificarla como una liberación progresiva, porque aún ahora el diablo anda haciendo daño y va a ser echado progresivamente hasta el final. O sea que también ya podemos ver ahí dos clases de liberación: la liberación inmediata del cielo y la liberación progresiva
que se realizará después y todavía se está realizando. Pero para tener un panorama general, miremos en el Antiguo Testamento los casos famosos de endemoniados. El más famoso de todos seguramente es Saúl, a menos que ustedes recuerden otro famoso. Pero Saúl es un caso de un endemoniado cíclico, o sea, un endemoniado que tenía sus momentos de manifestación de los demonios y momentos de lucidez y de normalidad. Y precisamente en el tiempo de Saúl, los días de Saúl, en el Antiguo Testamento, y mucho antes, eran populares las pitonisas, los agoreros, los magos, toda esa clase de gente de tipo espiritista, como depositarios de poderes sobrenaturales dados por el diablo, videntes y una serie de gente de esa clase. Todos ellos eran, diríamos, los promotores de los demonios. Aunque claro, desde entonces hasta el día de hoy, los promotores de demonios no se dicen ser promotores de demonios, sino que o bien están engañados ellos, o bien a sabiendas engañan y dicen que son embajadores de muertos o de espíritus de antepasados, o bien dicen que es Dios el que habla, o ángeles, etcétera. Pero la verdad es que son depósitos de demonios, son lo que se llamaría las reuniones, lo que es la iglesia para el Señor. Estas son las iglesias para Satanás. Y usted nota que Satanás es un copiador de las verdades del Señor, y en los centros espiritistas pues tratan de imitar todo lo que debería de hacerse en las iglesias. O sea que, usted sabe, en los centros espiritistas se suceden milagros, entre comillas, sanidades, se ve el futuro, se habla del pasado, del presente, se imitan los dones, pues. Y además de eso, la gente va y saca, según ellos, sacan salud y sacan todo eso de estos lugares. Ahora, note usted, esta es una imitación de la iglesia. Por eso es que nosotros sabemos que la verdadera iglesia tiene que estar haciendo lo mismo, pero solo que en el nombre del Señor y con poderes del Señor. Esta es una prueba absolutamente fehaciente, hermano, que la verdadera iglesia es la iglesia como la que nosotros conceptuamos. No es esa iglesia de un montón de discursos y la gente igual, no, esa no es. Eso es una falsedad, hermano, es una subiglesia, o es una caricatura, si podemos hablar de caricatura. Pero usted nota que hay ciertos lugares donde la gente ya se acostumbró a ir y no van a recibir nada, ni poder, ni mucho menos. A aburrirse ahí a la iglesia y a oír mensajes que ni los mismos que los predican los creen. Y entonces hay una deformidad. Pero aquí tenemos la razón. Si el diablo está imitando esto, lo está imitando de lo legítimo. Entonces, nosotros vemos que en este tiempo, para el caso que nos ocupa, la música se utilizaba en las liberaciones. Y este es un detalle muy importante, porque la música tiene que ver, la música que se toque tiene que ver. Si hay música mundana en las iglesias, o a la manera del mundo, tipo conjuntos de ¿cómo le llaman esa música? Rock y salsa y todo eso es diabólico. Entonces la imitación que se puede hacer en las iglesias tiende a lo diabólico, y el diablo utiliza las vibraciones diabólicas que imprime en instrumentos que están en las iglesias para que resulten endemoniadas las gentes. Y los primeros que van a resultar endemoniados son los músicos. Han habido casos de conjuntos enteros que resultan endemoniados, de iglesias. Todavía no ha pasado el caso aquí, de repente, ¿verdad? Porque la música se degenera, y les anticipamos que vamos a tener el 10
seminario completo sobre música, adoración y alabanza. Nos hemos conectado con eso es un paréntesis, conectado con un hermano que Dios mandó, pero tremendo, y nos va a venir a enseñar todo eso, y lo van a ver más adelante. Eso va más para los músicos. Entonces, hermano, la música, cuando mandaron a traer a David para que aliviara o liberara a Saúl, era una música ungida. La música ungida es la única que debería tener lugar en las iglesias, porque la música no ungida halaga al hombre, es trompeta hacia el hombre. La música ungida es trompeta hacia Dios. Y cuando está alabando a Dios, el ungido, al estar alabando a Dios, se conecta a la gente. Está alabando a Dios, no está exhibiendo voz, ni está pidiendo que lo pongan ahí a oír cómo da la nota más alta. La trompeta para arriba es la trompeta de la alabanza. Yo tuve una visión una vez de un tabernáculo, una visión tremenda del tabernáculo. El Señor me decía, ensancha el tabernáculo a la derecha y a la izquierda, y me dio la cita en Isaías, las estacas ensanchadas, y yo vi luz que salía para allá y para acá, pero al ver el ensanchamiento del tabernáculo, entonces vi una trompeta, pero la vi hacia arriba. Entonces el Señor me dijo, esta es la música que a mí me agrada, la que es para mí. Y la que es para mí va a agradar a los espirituales. Y va a caer mal a los carnales. Y la música que le caiga bien a los carnales me ofende a mí. De tal manera que un conjunto que agrade a la gente, ¡ah! Puro chamuco. La música que agrada a Dios es la música que cantaba David y que tocaba David, que hasta los demonios se iban. Así que se van los endemoniados cuando hay buena música, y se van los demonios, y los carnales también se van detrás, y el espiritual se goza porque es liberado. El espiritual, me refiero, cuando estoy hablando de liberación, en el espiritual no me estoy refiriendo que está poseído, me estoy refiriendo que aún el espiritual puede tener opresiones, puede tener ligaduras, puede tener depresiones, etcétera, y la música los libera, ungida. Por eso vamos a hacer un esfuerzo para buscar música ungida, coros ungidos, conjuntos ungidos, todo ungido, hasta los instrumentos tienen que estar ungidos. Y entonces aquí vemos la liberación de Saúl. Era una liberación cíclica, una liberación que no era total, pero la música tenía un lugar preponderante en la liberación. Y decíamos que por antítesis la música mundana atrae los demonios, así como la música ungida los ahuyenta. Entonces, donde hay conjuntos mundanos, aunque sea iglesias, ¿verdad?, conjuntos mundanos tocando a la manera del mundo y todo eso, están atrayendo demonios. ¿Y sabe a dónde llegan primero? A donde está el instrumento. Y el instrumentista atrae demonios. Por la misma razón que la música ungida rechaza a los demonios. Interesante. Pero no vamos a hablar de música ahora. Entonces ahora, ahí ve usted el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento entonces las liberaciones no eran ordenanzas, sino que era misericordia de Dios interviniendo. Pero no era una ordenanza de ir a echar fuera demonios. No era que no había demonios, había demonios. Siempre los ha habido desde que Satanás cayó. Muy bien, ahora veamos antes de Cristo. Antes de Cristo, las liberaciones de demonios empezaron con los religiosos. Hay una frase que dice, el Señor lo dijo, y si yo echo fuera demonios y vuestros hijos, ¿por qué nos echan? O sea que echaban fuera demonios, o pretendían echarlos. Había intentos conatos de liberación, pero el que trajo la liberación es el Señor. Ahora, yo quiero que usted note algo muy importante. En Cristo empezamos a aprender cómo lo hizo el Señor. Bueno, aquí ya está cómo lo hizo el Padre, ¿verdad? Por la palabra. Fuera.
despeñó. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo hizo el Señor las liberaciones? Primero, y es básico lo que podemos enseñar, el Señor se preparó. No echó fuera demonios antes de ser ungido. Porque los demonios van a ser echados por el Espíritu, a través de la palabra. Por si por el Espíritu de Dios echó fuera los demonios, dijo. Si por el dedo de Dios es el Espíritu, en este caso. Fíjense. O sea que se necesita el ungimiento. A menos, y eso lo vamos a ver aquí, que sea por una orden expresa. Porque usted sabe que aquí, por ejemplo, estos varones no eran ungidos, pero por órdenes de Cristo echaron fuera demonios. Pero eso no es la normativa, la regla, porque la regla ahora ya es en el orden iglesia. Entonces sigamos en el orden de Cristo. Porque algunos creen, miren hermano, esto es interesantísimo. El Señor no lo oyen ustedes, no lo leen ustedes, que el Señor cuando le llevaban los endemoniados dijera voy a orar, o voy a ayunar, o me voy a preparar. ¿Verdad que no? Nunca. Siempre. Pero ¿cuánto tiempo se preparó el Señor? 30 años. Estudió, si podemos emplear la palabra, las Escrituras. Se comunicó con el Padre. Esperó el tiempo del Padre. Y 30 años. ¿Acaso no habían endemoniados en la vecindad cuando el Señor estaba creciendo? ¿Verdad que sí había? Hoy en la mañana estaba oyendo una predicación en otra radio evangélica, que no sé cómo se llama. Y dice el predicador ahí, otra radio evangélica, digo que no es la vea. Dice el predicador, el Señor no hacía señales, ni prodigios, ni echaba fuera demonios para que la gente lo siguiera. ¿Y entonces para qué? Solo por misericordia. No, hermano, las señales que el Señor traía era para que la gente lo siguiera. Si no, ¿para qué? ¿Para qué iba a venir con señales? Solo por misericordia a la gente. No es la razón que se ve en la Biblia total de las expulsiones de demonios, porque de unos se echó fuera demonios, de otros no. Eran señales que seguían al Señor. O sea que dicen cosas raras, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que el Señor hizo señales, entre ellas echar fuera demonios, para mostrar que era el poder de Dios en la tierra y atraer a la gente. Y de ahí darles el mensaje. Esa es la razón de las señales ahora. Imagínense, hermano, que hay gente que dice que no se necesitan las señales. Y el Señor las necesitó. ¿Y qué predicador mejor que el Señor? Y sin embargo necesitó señales. Ay, nosotros queremos darnos el lujo. No hay necesidad de señales. Es un orgullo espiritual, eso. Muy bien, entonces Cristo se preparó primero, ¿verdad? 30 años para echar fuera demonios. No solo para eso, pero en el tema, pues. Para echar fuera demonios. Y no actuó nunca, ni con enfermos, ni con endemoniados, antes de el Jordán. Sí actuó antes del Jordán para enseñar. Sí actuó antes del Jordán para mostrar que tenía sabiduría de la palabra. Y generalmente las iglesias que no creen en el poder del Espíritu solo se pasan enseñando. Pero el Señor no solo enseñó y después se fue al Jordán y puso en práctica lo que enseñó. Me explico, ¿verdad? No era, o sea que la meta no es solo enseñar. Enseñar y enseñar. El Señor enseñó antes del Jordán. Eso es lo que hacen antes de los que no son ungidos. Enseña. Pero la enseñanza, ¿para qué es? Es para aplicarla, para ponerla por obra. Y el Señor, para ponerla por obra, primero fue al Jordán y recibe el poder del Espíritu. Quiere decir que nos está enseñando que la expulsión de demonios es por ungimiento, con el poder del Espíritu. En base del Espíritu que el Señor tenía, no lo podía comunicar a los discípulos, pero sí podía Él respaldar.
¿Y qué fue lo que hizo? Porque en este periodo, antes de ir el Señor a la cruz, los discípulos, los 70 y un X por ahí, de los cuales sabemos, echaban fuera demonios. Pero ¿cómo echaban fuera demonios? Porque el Señor los había enviado y los respaldaba. No necesariamente que tienen que ser respaldados directamente, vayan y echen fuera demonios, porque este no fue mandado así. Este sencillamente por ahí oyó, creyó y se puso a echar fuera demonios. Y cuando el Señor dijo que oyó que los discípulos lo querían eliminar porque no era compañero de clase de ellos, el Señor dijo, déjenlo, es conmigo también él, está por mí. Y ya le di poder yo a usted, ni se di cuenta se han dado, pero ya anda por ahí echando fuera demonios, yo lo respaldo. ¿Verdad? Eso es para un golpe fuerte al sectarismo. De creer que solo los que están con nosotros pueden hacerlo. ¿Verdad? Hay iglesias que dicen, solo ellos pueden echar fuera demonios. Y ninguno más, prohibido que los demás echen fuera. El Señor aquí dio eso. Bueno, ¿cómo lo hicieron ellos? No son modelo para nosotros. ¿Por qué no son modelo? Porque no es el tiempo de la iglesia. Este es un entrenamiento de Cristo a sus discípulos para luego lanzarlos, es la preparación para luego lanzarlos en la iglesia a la tarea. Muy bien. ¿Cómo lo hicieron Cristo y los discípulos? Lo vamos a estudiar después, es decir, se va a estudiar después. Yo ya el asunto de demonios voy a dejarlo aquí, pero van a tocarse otros temas. Pero Cristo y sus discípulos lo hicieron por la palabra. No hay en absoluto, métodos. Ustedes no encuentran jamás en la Biblia que haya una metodología en que había que ponerle el dedo en la frente, como algunos hacen, yo no sé, sí. Ponen el dedo en la frente, no sé dónde sacan eso, pero si eso los hace felices, pues que se los pongan. Otros le ponen, hay una serie, le dan masajes. Pues no sé de dónde ha salido eso, pero también si eso los hace felices. Otros los despeinan, como dicen, ¿verdad? Etcétera. Todo eso son modalidades, hermano, del hombre. Porque lo que el Señor hizo fue echarlos con la palabra. Fuera y se acabó, ¿verdad? Y allá van. Y los 70 y todo deberían felices porque cuando los echamos en tu nombre, Señor, fíjate que se iban. Pues claro que se iban ahí. Si la autoridad del Señor iba implícita en eso. ¿Verdad? ¿Cómo lo hicieron ellos? Con la palabra. Nunca con llaves de karate, ni con apretones, ni toda la metodología de la cual se oye. Luego viene el Señor y va a la cruz. En la cruz fue la más grande liberación. El Señor efectuó la más grande liberación. ¿Por qué? Porque dice que exhibió públicamente en la cruz avergüenza a los demonios. Y no solamente los exhibió públicamente en vergüenza, los puso en vergüenza, sino que en la liberación de la cruz no solamente los liberta al hombre de demonios, sino que les quita todo derecho a los demonios. Ya no tienen derecho sobre los hijos de Dios. A menos que los hijos de Dios se salgan de la obediencia. Y entonces le dan ciertos derechos a los demonios. Pero aquí fue la gran victoria y a raíz de eso la cosa cambió. Y lo quiero poner en una figura muy, muy clásica, hermano. Muy, muy clásica. Este es nuestro gran David, nuestro Señor, nuestro gran David, que venció al Goliat aquí, ¿verdad? En la cruz. ¿Se acuerda cuando David venció a Goliat? Los filisteos son tipo de los demonios. Goliat es tipo del diablo. Entonces el Señor venció a Goliat, no a los filisteos, a Goliat, al mero jefe. Y con su propia espada le quitó la cabeza. O sea, con su propio, creyendo que lo llevaba a la cruz y todo, con su propia espada fue descabezado. Pero cuando Goliat cayó, cuando el diablo fue vencido aquí, entonces quedó la autorización a todos los israelitas
en el caso de David, en el campo de batalla, para que despojaran a los filisteos de sus campamentos. Y entonces todos los israelitas salieron en bandadas, así que estaban encerrados en las trincheras. Pero ahora cuando vieron que cayó el gigante, salieron como moscas, como enjambres, salieron a correr a los filisteos, ahora sí, corriendo filisteos por todos lados. Esa es la figura, hermano. El Señor venció a Goliat, al Goliat verdadero en la cruz. Y ahora nosotros podemos andar corriendo filisteos por todos lados. No que los filisteos nos corran a nosotros. Estoy hablando de demonios, ¿verdad? Entonces ahora nosotros podemos echarlos y correrlos y quitarles sus campamentos y si se van a otro campamento, echarlos de ahí también. Tenemos el derecho porque el jefe cayó. El convenio fue: si tú me vences, dijo Goliat, todos los míos serán tus siervos. Pero si yo te venzo, todos los tuyos serán mis siervos. Pero gracias a Dios que no venció Goliat. Y el Señor en la cruz, cuando venció, dice: ahora todos los demonios son siervos de ustedes. Pónganle el pie encima y pronto los voy a poner debajo de los pies de ustedes. Dice, así de una vez. Está claro, hermano. No hay por qué andar corriendo, huyendo los demonios. El verdadero pueblo de Dios que finca su victoria en el Calvario, definitivamente no puede ser amedrentado por los demonios, si está en obediencia. Al salirse de la obediencia, entonces los demonios tienen ciertos derechos, pero eso ya es otra explicación. Entonces, sigamos adelante. Ahora, después de la cruz, ya estamos llegando a los días actuales. Después de la cruz, la iglesia fue ordenada a liberación. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso no era a los apóstoles, era la iglesia. ¿Por qué podemos decir que era la iglesia? Porque a todos los que creen. Amén. Muy bien, entonces la iglesia primitiva, para ponerla en los términos conocidos, echó fuera demonios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, veamos cómo lo hicieron. Igual que el Señor. Por la palabra. Allá tenemos un Felipe que ni siquiera emplea la palabra, solo llega y los demonios se van. ¿Usted se recuerda cuando llegó a Samaria, Felipe? No dice que, no lee usted en Hechos 8 que se pusiera a echar fuera demonios, sino que dice que los endemoniados gritaban y los demonios salían. Es una de las formas más contundentes y poderosas de echar fuera demonios. Llegaba ungido el hombre, hermano, lleno de poder a Samaria. Y dice que cuando él estaba predicando, él presentaba a Jesucristo, dice en el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente oía, ¿verdad? Etcétera. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. O sea que eran liberaciones sin ministración, más que solo con la palabra. Solo con la predicación, pues. Mire, esas son las liberaciones, autoliberaciones, o no autoliberaciones, pero en que no se manipuló, no se ministró, sino que sencillamente se estaba predicando la palabra y los demonios salían. Entonces, una de las formas, ¿cómo se hizo en la iglesia primitiva? Al predicar, salían demonios. Usted tenga la seguridad, hermano, que una predicación ungida, en la congregación están saliendo demonios. Seguro, salen demonios. Gente que uno no va a interrogar a toda la gente. Y esto puede ser identificar los demonios. Algunos se ríen de eso y creen que no es posible, pero la identificación de los demonios como que es necesaria muchas veces para las liberaciones. El Señor le preguntó al gadareno: ¿cómo te llamas? ¿Y para qué identificarlo? Y luego era legión. Bueno, también dice que de Magdalena, María Magdalena,
salieron 7 demonios. El Señor los contó entonces, ¿verdad? Me acaban de contar de una liberación que hubo un día de estos pasados, una tremenda liberación, en que los demonios se identificaban con nombre, una cantidad, no sé cuántos. Decían su nombre y provocaban las evidencias de lo que decían ser. Por ejemplo, cuando dijo yo, es demonio de serpiente, y se arrastraba como serpiente. Demonio de araña, como andaba como araña. Es decir, identifica las modalidades. Por ejemplo, demonio de muerte, dijo uno de ellos, y estaba como muerta la mujer. Demonio de parálisis, parálisis. O sea que los demonios pueden imitar las enfermedades. Es algo tremendo. Hermano, pueden provocar tumores. Yo no voy a ponerme en el plano de que todos los tumores son demonios, pero pueden provocar tumores. Se ha visto casos de gente liberada, que al ser liberada se desaparecen los tumores. Fibromas, los famosos fibromas, se desaparecen. Bueno, estamos pues en el que, ¿cómo se hacía? ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo lo hacían los apóstoles? Ya vemos un caso en Pablo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo ahora, hoy? Esa es la pregunta. Pues, hermano, nada más tenemos que ir hacia atrás. Y todo lo que hemos estado diciendo, apliquémoslo. Y ahí tenemos ya la forma, aunque no la metodología, porque no hay. Ahora, lo que estamos agregando aquí son detalles muy interesantes. Ustedes saben, hermano, que hay personas bajo juicio. Ustedes se recuerdan de Bar Jesús, el mago aquel que quería interrumpir la evangelización de Sergio Paulo, cuando Pablo llegó a la casa. A ese mago, Pablo no lo liberó. Lo que hizo fue dejarlo más atravesado todavía. Le puso juicio de Dios. O sea que hay casos en que, lejos de ser liberada una persona, va a caer más juicio sobre ella. Por estar estorbando a gente que los demonios los toman y los llevan a estorbar las iglesias, lo que están amontonando, aún en momentos de lucidez, ¿verdad? Amontonando más juicio. Y puede venir un juicio como ese. Personas que están bajo juicio. Ahora ese juicio puede ser temporal, como en el juicio de Bar Jesús, ciego por un tiempo. Pero también puede ser definitivo. Un juicio definitivo. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de juicios definitivos. En el caso de Saúl, por ejemplo, dice la Biblia que Saúl, porque Dios lo iba a matar, dice, eso le dio lugar a que se endemoniara. Ese murió con demonios. Suicida, demonio de suicidio. Aunque no todos los que se suicidan estarán endemoniados, de repente que sí, ¿verdad? Pero el caso pues que pueden provocar, hay demonios de suicidio, hermano. Al diablo le gusta matar y puede insinuarlo por medio de demonios. Experiencias duras hay de eso, ¿verdad? Invita, habla, claramente, de que se suicide uno. Fácil. Bueno, los juicios definitivos, en un juicio definitivo debemos nosotros tener mucho discernimiento, porque van a haber juicios definitivos en que no hay ya remedio. Ya Dios lo condenó. Yo recuerdo el caso de una mujer que Dios la había condenado a un juicio de esos. Y estábamos orando y teníamos varias noches de estar orando por esta persona, hasta que el Señor declaró, reveló directamente, está bajo juicio. Eso solo yo lo concluyo. No hagan más. Y así por el estilo. Ustedes se recuerdan, aunque no es de demonios, pero juicio de Giesi fue juicio definitivo, hasta que muriera. O sea, hay decretos divinos de juicio. Y uno no encuentra cómo, dónde y por qué y para qué. Y ha tenido experiencias. Yo tuve 2 experiencias. La primera, una que voy a contar, fue la experiencia cuando me acerqué a orar por personas que estaban ahí pidiendo oración. Y eran bastantes. Y el Señor me dijo claramente, al ir a orar, hay guiesis
el criado de Eliseo, ¿verdad? Que murió leproso. Hay Giesis ahí, pero yo no los distinguía. Entonces me dio miedo, ya no oré por ninguno. Porque el Señor me está diciendo evidentemente, hay gente que no se va a componer. Las tengo yo bajo juicio. Ahora es muy interesante, hermano, que la gente que está bajo juicio lo sabe. Tiene testimonio que hay juicio, que hay algo que... Fíjese, hermano, que hay cristianos bajo juicio que saben que van a morir. Yo presencié el caso, le iba a decir el otro ejemplo después. Una vez nos acercamos a la mesa, a la cama de un enfermo que había estado estorbando como Bar Jesús, siendo cristiano, la obra del Señor, del Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos con otro hermano, el Señor le reveló al otro hermano que lo iba a quitar y que no oráramos por sanidad, se iba a morir. Y él nos pidió oración por sanidad. Entonces el hermano me dijo, hermano, mire, el Señor me acaba de mostrar tal y tal cosa. Y como era un hermano bien como me dijera, franco, se acercó y una vez le dijo al pobre hermano, ¿no? Le dijo, hermano, a mí el Señor me mostró que usted se lo va a llevar. ¿Cómo? No, oren por mí, por sanidad, angustiado. No, vamos a orar, pero mejor hable con el Señor, a él háblele, porque el Señor nos dijo que... Y entonces confesó lo que estaba haciendo. Él era encargado de una iglesia, y nosotros llegábamos con todo el fuego del Espíritu, y dábamos la enseñanza y el evangelio completo, y ya nomás nos íbamos, y daba el anticulto él después. Y cuando nosotros llegábamos, él, una fina persona, no había pasado nada, pero nunca prosperaban los creyentes, hasta que el Señor lo cortó. Y una vez dijo, yo lo voy a quitar. Y después nos confesó que hasta con los brujos iba. Ahí en la cama. Y hermano, salimos tan impresionados. Y no estaba tan grave, era como una gripe, digamos, ¿no? Y decía el Señor que se le iba a llevar. En la madrugada, hermano, nos vinieron a avisar, porque era un pueblo cerca, que había fallecido en la madrugada. Como 3, 4 horas después que habíamos estado ahí. O sea que Dios avisa, y la persona lo sabe. El otro caso que les quería contar es que, y debemos tener mucho cuidado con eso, un ministro iba a orar por una persona, y esta persona hacía unos minutos, me estaba pidiendo a mí personalmente que hasta me cogía la mano, que le pusiera la mano encima, y yo no sentía que le pusiera la mano. Un repudio, no puedo, no sentía, porque no es nada más de solo poner la mano, cambiarle el camino del peinado. Entonces yo no le zafé la mano. Entonces llegó un ministro por ahí muy connotado, y ahí a él lo agarró, y se puso a orar el ministro por él, y le puso la mano encima. Entonces hasta me miraba como que dice, a ver, ahora y mejor que usted, ¿verdad? De orar. Una cosa horrible, hermano. Y cuando estaba orando, lo declaró sano. Y entonces el Señor me dijo, al oído, a 2 metros de distancia, estaba yo. Y me dijo al oído, yo ya lo desnuqué. Así con esas palabras. Tal vez así que inmediatamente me acordé yo de un desnucado del Antiguo Testamento, y fui a buscarlo, el pasaje, lo desnuqué. Y entonces, hermano, al mes estaba muerto, y lo declararon sano. Estaban declarando sano a un desnucado de Dios. Ese es el baldón, el vituperio del Evangelio, cuando nosotros no discernimos. Y estamos declarando sano a una persona que Dios no está sanando. O no oramos por el que si Dios quiere sanar. De tal manera pues que este gran ministerio tiene que estar acompañado de discernimiento. Estos ministerios deben ser realizados en compañía de los ministros reconocidos. No es asunto de cualquiera, ni de hacer centros de liberación,
llevárselos a su casa y no. ¿Sabe por qué no? Porque las cosas estas son tan delicadas que aún discerniendo es problema serio. Y cuando no se discierne, resultan ministros golpeados, heridos, muchos hasta muertos, como los hijos de Seba, de los Hechos. Quiere decir que deberían estas liberaciones ser metodizadas de tal manera que deben haber ministerios supervisando, deben haber ciertas normativas, por ejemplo, entre otras, no estar liberando personas que la familia no se haya dado cuenta, de que hablar con la familia, que estén en antecedentes, para que no resulte después como que uno anda haciendo saber qué. Deben tomarse muchas precauciones y nunca estar liberando gente solas, mucho menos varones, ¿verdad? A mujeres solas. Es un detalle, hermano, muy importante. Y nosotros acá tenemos el mayor cuidado posible y se han sucedido cosas tremendas por no tener precauciones. Entonces sigamos con el tema para terminar acá. Los que están bajo juicio, ¿verdad? Tampoco tomemos que están bajo juicio los que no queremos liberar. O tampoco que ya porque estamos cansados. Y no se avergüence nadie en dejar una liberación inconclusa. Porque no todas las liberaciones van a ser instantáneas. Entonces, ni se huya de una liberación porque ya le puso que es juicio, ni tampoco crea que todas son instantáneas. Es muy interesante, hermano. Hay autoliberaciones, como nos sucedió una vez con una persona que la trajeron de un departamento de aquí Oriente. En el principio, cuando nos tocaban las grandes batallas, no sé si Mano Lao se acordará de esa persona, la trajeron allá al templo chiquito y estuvimos batallando con esa mujer toda la noche. La traían al manicomio, ¿se recuerda, hermano Lao? Y la hermana chica dispuso que mejor no la llevaran al manicomio, sino que la llevaran a la iglesia. Endemoniada, pero de veras endemoniada, hermano, porque hay unas que no son endemoniadas, sino que se hacen. Y esa endemoniada, pasamos toda la noche y nos tiraba sillas, nos tiraba de todo, y era una cosa tremenda. Parecía que estábamos jugando a escondedero ahí, hermano. Terrible la mujer. Y no quedó liberada. No quedó liberada. Y la hermana chica, pobre, se fue con la señora otra vez a dejarla la camioneta para que se fuera de regreso. Iba muy triste la hermana chica. Y entonces yo dije, pero Señor, ¿cómo se va a regresar esa mujer? Así endemoniada. Iba endemoniada completa, iba en la camioneta todavía cuando la dejó la hermana chica. Y nos vino la carta a los 3 días. En el camino, en la camioneta, fue liberada. Y cuando llegó a su casa, normal. Y la gran novedad, no nos pudimos echar ni esa presumida, ¿verdad? Porque ella dijo, no pudieron a él la iglesia, dijo. Pero en la camioneta me liberó el Señor. O sea que hay liberaciones como que el Señor las hace para que uno no crea que solo por medio de uno puede, ¿verdad? Fíjense que ahí qué gusto hubiéramos tenido nosotros de entregarla, liberar. Uno, ¿verdad? No, avergonzados íbamos para la camioneta. Y allá la liberó el Señor. Como que dice, ay, inútiles, no necesito de ustedes, el Señor, ¿verdad? Y la liberó Él. Autoliberaciones. Hay liberaciones instantáneas. Por ejemplo, aceptan a Cristo. Y ahí mismo, liberados. Instantáneamente. Ni parpadearon siquiera. Y casos en que usted ha participado indudablemente de que va uno a reprender, ¿verdad? Ni termino de reprender cuando ya, ¡pum!, normal. Rapidito, fácil. Yo me recuerdo el caso de una hermana que la estaban liberando aquí en el templo, las hermanas, y las hermanas habían estado liberando todo el día. Entonces una de las hermanas estaba afónica, no se me olvida. Entonces le dijo al demonio, sal fuera, sal fuera. Sí, ya me voy, dijo el demonio. Burlón el demonio, pero se fue. Interesante, ¿verdad? O sea que no son los gritos. Muy bien.
instantáneas, hay progresivas. A veces se cree que lo progresivo no es de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a ser Dios? Lo hace todo bien hecho. Todo lo hace completo. Y lo hace completo. Pero a veces Él, por alguna razón, se reserva el derecho de hacerlo poco a poco. Eso es así. Fíjense que lo dice en una figura. Yo no echaré a tus pueblos, a los pueblos enemigos tuyos, de una vez, para que no se hinchen, les dijo. Yo se los voy echando poco a poco conforme me vayan obedeciendo. Gloria a Dios. Y esa figura aplíquela usted a esto, a la liberación. Esa era una liberación. Los 7 pueblos enemigos, los heteos, jebuseos, los fue echando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y a veces las liberaciones son poco a poco, conforme se va rindiendo la persona, ¿no? Hay también incompletas. ¿Cómo se llaman esas incompletas? Son liberaciones que uno cree, por falta de discernimiento, que ya están libres. Y se quedaron allá un par de demoniucos. Yo recuerdo una vez, y con el hermano Lao fue también eso, allá en la clínica, había estado liberando el hermano creo que toda la noche, y llegó a la clínica con la endemoniadita esa. Pero ya iba normal. Ya solo llegó el hermano para que le diéramos vitaminas, porque estaba en ayuno. Me dijo, hermano, mire hermano, ya habrán salido todos, hermano Lao, le digo yo. Yo digo que sí, a mí me dijo el último que eché, que era el último, me dijo. Yo caí en sospechas, no del hermano Lao, pero sospechas de los demonios. Entonces le dije, éntrela, hermano, éntrela. Y la entró el hermano Lao y entramos los dos. Y entonces yo le vi los ojos raros. No, le dije, ahí hay un demonio todavía. No, si me dijo que era el último, el otro me dijo. ¿Se acuerda, hermano Lao? Y le pusimos las manos, ¿verdad? Y le pusimos las manos y ¡wow! Al suelo. Y entonces dijo el otro, si a mí me habían dejado cuidando la plaza para volverle a abrir las puertas a los demonios. Y lloraba el demonio que se había quedado, porque lo habíamos descubierto. Lo habían dejado guardándose ahí, mire, para después darle vía. Y lloraba y decía, no me echen, decía ese último, porque allá me están esperando los otros, a mí me están haciendo señas. Puros humanos, hermano, unas cosas humanas. O sea, pues, liberaciones incompletas. Pero también hay liberaciones que son completas, pero con recaídas. Esas son las liberaciones en que las personas vuelven a cometer o el mismo pecado o pecados similares, a volverle a abrir la puerta al diablo. Entonces el diablo manda refuerzos para que no lo saquen tan fácil. Y dice, viene el demonio que se fue con 7 más. Y peores, dice. O sea que hay espíritus más degradados que otros. Y por eso es que hay empeoramientos. Y a veces hay liberaciones, y cuando la persona no se somete, se sujeta, después de las liberaciones, empeora terriblemente. Y después las liberaciones son casi imposibles. Empeoramientos horrorosos, hermano, en que la persona antes tenía locura así, media pasiva, y después son agresivos y hasta homicidas. Porque los demonios se enseñorean con más derechos del reincidente. Por eso la gente que está continuamente siendo liberada, es mejor sentenciarla a que se someta o que se vaya a buscar otro que no se canse de estarlo ayudando. Porque no es hacerle bien a una persona estar libera, como echar agua en un canasto, querer llenar un canasto de agua. Siempre se va en blanco el asunto. Y es algo tedioso. Usted sabe que liberar es una tarea muy fuerte. Y unas 3, 4 liberaciones la gente termina ya sin fuerzas. Y es una lástima estar desperdiciando fuerzas en una persona que solo le están echando fuera a los demonios y abriendo la puerta por el otro lado. Que no juegue a escondedero con los demonios, que de una vez se decida, o ya no se le libera, hermano. Estos son los casos que estamos contemplando aquí. Entonces, resumiendo, podemos decir que la liberación de demonios es una ordenanza del Señor, seguida por sus discípulos, seguida por la iglesia, seguida por los verdaderos cristianos, por los que creen. Y entonces viene una pregunta muy interesante, tal vez no la iban a hacer ustedes. ¿Por qué
en los lugares donde no se conocen los demonios, o no se les toma en cuenta, ¿por qué no hay liberaciones ni demonios? ¿Por qué es que iglesias enteras que tienen años de estar predicando el evangelio y nunca ha habido un demonio que se les atraviese? Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Por qué solo donde los pentes, dice, resultan los demonios? Entonces lo que nos achacan a nosotros es que como que nosotros tenemos demonios. Ese es el punto. Sí, hermano, hay que ser franco en eso. Pero la razón es muy clara. El diablo deja que la gente esté cantando todo el día si quiere. Y con unos mensajitos diluidos ahí, los deja, no los molesta. Ahí los demonios que son mandados a esos lugares están durmiendo, de vacaciones. No se meten. ¿Me entiende? Además, es el choque de los reinos el que hace que los demonios se enardezcan. Es hasta que el Espíritu Santo llega el que choca. En la sinagoga es el ejemplo. Esas son sinagogas. En la sinagoga estaba un endemoniado y era el que más cantaba. Tocaba la batería, el piano y todo. Ahí estaba en la sinagoga feliz, hermano. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo. En cuanto entró Cristo, gritó. O sea que Cristo le llegó a descomponer el culto. ¿Ya se fijó? Entonces, cuando Cristo realmente entra a una iglesia, realmente en poder, entra a chocar con lo que le ofende. Y lo primero que echa son los demonios. Por eso fue que entró al templo, chicote en mano, y echó fuera a los cambistas. Pero mientras no entraba el Señor en esa forma al templo, el templo estaba lleno de cambistas, tranquilos, haciendo negocios. O sea, lo que queremos decir, hay tranquilidad mientras el más fuerte no llega, dice. Entonces, cuando el más fuerte no llega, dice, todo ese reino está tranquilo. Cantan bello, bien endemoniados. Fíjese, el lindo, dice, qué cultos más lindos, qué reverencia, con demonios de sueño, ¿eh? Y si vamos a la incitación al pecado, vamos a encontrar que están llenos de pecados cubiertos. Por eso es que generalmente se suceden escándalos en iglesias de poder, porque se descubren. Allá no se descubre nada bajo la alfombra, como dijimos el otro día, ¿verdad? Barren y bajo la alfombra la basura, no hay problema. Media vez no se levanta la alfombra. Pero el Señor llega con su espíritu y levanta la alfombra y se hacen los escándalos. Es muy importante que nosotros entendamos que donde los demonios, si el Señor lo dijo, hermano, si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, es que el reino ha llegado. Si no, no ha llegado. Está la noticia, están jugando a culto, haciendo todo lo que quieren, pero no ha llegado el reino. No ha llegado el Señor, el Rey, a imponer su orden ahí. Gloria a Dios. Hermano, tenemos que entender eso. Así que nadie se amilane o que le digan, hermano, a mí me dijeron al principio de mi ministerio, verá cómo me ponían, hermano. Usted me dice que es raro, porque son los escándalos y los gritos de demonios. Eso no es evangelio, eso, ¿de dónde lo sacaron ustedes? Menos mal que en la Biblia estaba. Y yo le dije, pues solo de la Biblia lo hemos sacado. Una vez me dijo un pastor, me recuerdo en Chimaltenango, de una sala evangélica de Chimaltenango. Me salió al paso y me dijo, dice que están echando fuera demonios, a usted lo voy a liberar, me dijo, usted es el que está endemoniado. De una vez me dijo el pastor. ¿Qué evangelio? Y me empezó a dar antievangelio. El pobre hombre salió con la cola entre las piernas porque todo lo que achacaba y todo lo que negaba y todo de lo que se burlaba, todo estaba en la Biblia. Yo le salía con los pasajes, los tenía frescos, los acababa de estudiar. Y le decía, y entonces quiere decir que, es que esos que echan fuera demonios, me dice, ¿al infierno van? ¿Al infierno van? Sí, y le dije, pues nos vamos con Pablo. No, Pablo no, me dice, Pablo no, se va al infierno. Ah, pero sí le echaba fuera demonios. Mire aquí,
Mire aquí. No, eran casos especiales, ya más mansito. ¿Y el Señor dónde está? Le dije. En el cielo. Ahí le echaba fuera demonios. Y así me lo fui llevando. Hermano, no puede encontrar la doctrina que está en la Biblia. Le dije, yo no puedo ser hereje haciendo lo que hacía Pablo. En otras palabras, ya vamos a terminar. Decía, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Tiene revelación? ¿Tiene esto? No dice, ¿qué hay pues, herejes? Entonces decir que donde están los hermanos hay revelación, hay lengua, hay doctrina. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Tiene alguna lengua? ¿Tiene alguna revelación? No eran herejes entonces. Y nosotros hacemos lo mismo. Pues no somos herejes, somos hermanos de Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De dónde se saca? Le dicen a los hermanos sencillos, ¿de dónde sacan ustedes orar por los enfermos? Y no dice la Biblia orar unos por otros para ser sanados. ¿Y de dónde sacan que hay que poner las manos? Porque esa era una costumbre judía. Y no dice que pondrán las manos sobre los enfermos los que crean. No dice los judíos que crean. Etcétera. Hay una defensa absoluta. Usted no tiene que amedrentarse de nada. Claro, las lenguas son las más menospreciadas. Esa jerigón, si se empiezan a burlar, porque es vituperio para nosotros el hablar en lenguas. Es un vituperio. Estamos hablando como tartamudos, dice la Biblia. Pero en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo, al mundo, y no entenderán. En lengua de tartamudos. Claro, no es una cosa muy bonita, agradable, pero usted sabe que el Señor dijo, hablarán nuevas lenguas. O sea que todo lo que tenga base bíblica, usted hágalo, hermano. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo que vistes que yo hice, haz. Lo que yo hacía, lo que yo decía, lo que yo enseñaba, hazlo. Y el Dios de paz estará contigo. Todos estarán contra ti, pero el Dios de paz estará contigo, nada más. Solo. Y entonces, hermano, vamos a ver cómo, a través del ministerio, vamos a estar con una paz maravillosa. Y todo el mundo en contra de uno. Y todos amargados contra uno. Y uno dulce, hermano, sabroso. Conmigo hay una cantidad de amargados contra mí, hermano. Y ellos son los que están corroyendo. Yo feliz y contento. No me quitan un minuto de sueño. Un minuto. Ni siquiera, me sorprende cuando de repente llega alguien por ahí, echando espuma y dice, yo lo odiaba a usted. Ay, pues que Dios lo bendiga. Pero ahora le vengo a pedir perdón. Algunos dicen eso, algunos me dicen esto. A mí me llegó a decir una persona, una vez me dijo, mire, si usted sigue hablando de lenguas, todas las puertas se las vamos a cerrar en Guatemala. No va a tener usted ni una sola puerta donde poder hablar. Yo le dije, pues Dios lo bendiga, hermano. Menos mal que no es usted el que abre las puertas, es el Señor. Ahí lo veo yo, eso hace muchos años. Ahí lo veo al hombre en desgracia, hermano. Absoluta. Miserable el hombre. En todo sentido. Espiritual y materialmente. Y mire, yo con el montón de puertas que no hay ni por dónde meter. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todavía llegó a decirme, mira, si dejas de estar hablando de lenguas, de lenguas, le tenía confianza. Porque si no, le tiene un tortazo por la cabeza.